Hola, buenos días. En esta grabación voy a hacer el examen de psicometría de junio de la primera semana. En realidad fue el 29 de mayo, tal y como veis, el viernes pasado. El objetivo fundamental es pues para que le podáis echar un ojo a aquellos que vais a presentar durante la segunda semana o bueno, o los que vais a presentar en septiembre o que queda ahí ya como material de clase para los próximos cursos, ¿vale? Lo primero que quiero comentaros es que, bueno, la primera información es leer bien las condiciones del enunciado, aunque yo creo que ya todo el mundo las sabe, y luego lo de siempre que decimos, cada error resta 0,2, con lo cual, al menos en la primera pasada y sobre todo en la parte primera, que sabéis que aparecen preguntas de tipo teórico, mi recomendación es que solamente contestéis aquellas que tengáis claro y dejar para después, para el final, en función de cómo te haya ido ya el resto, pues a ver si andas en el borde de aprobar o de suspender, pues ahí ya sabes si tienes que arriesgar pues un poquito más o un poquito menos. Deciros que el contenido de la asignatura de psicometría tiene tal volumen que en todos los exámenes, sea cual sea que cojáis, pues vais a encontrar cosas que son más o menos esperables y otras que son pues menos esperables. Todo lo que aparece dentro del formulario, todo lo que aparece dentro del temario de la asignatura es susceptible de aparecer en una prueba y simplemente, hombre, la mayoría de las cuestiones creo que son de un nivel aceptable, aunque hay alguna que tiene más complejidad. La primera pregunta, pues posiblemente sea de las que al menos a mí me parece que tiene más complejidad. Me dice la primera pregunta, pregunta teórica, que la teoría de respuesta al ítem, TRI, permite, y me dan tres opciones, que los estadísticos de los ítems sean independientes de la muestra de participantes donde se aplican, B, la estimación de un error único para todos los niveles de rasgo, y C, determinar la relación entre el error sistemático y el error aleatorio. Bueno, recordando, yo mi recomendación es que posiblemente esta sea de las que directamente veo y las paso, la dejo para el final, pero evidentemente voy a hacer todas. La teoría de respuesta al ítem aparece ahí, pues esa imagen que hemos comentado ya y que aparece en el libro, que lo que pretende es, tal y como dice a la derecha, es intenta relacionar mediante una curva cada ítem el nivel latente que el sujeto tenga en el atributo que estemos midiendo con la probabilidad de que la respuesta sea correcta. Evidentemente, tal y como veis, pues a medida que el sujeto que está respondiendo a ese ítem tiene un mayor nivel en el atributo, pues la probabilidad de que la respuesta sea correcta crece. Y eso es, en definitiva y en esencia, y resumiendo mucho, en lo que se centra la teoría de respuesta al ítem. Desde esa perspectiva, pues evidentemente yo veo que la respuesta es correcta, ¿eh? Los estadísticos de los ítems son independientes de la muestra de participantes, evidentemente. Es decir, yo aquí me centro en cada sujeto. No me interesa lo que hayan hecho los demás. Yo me centro en todos los sujetos, lo que hayan respondido en ese ítem, veo cuál es su nivel en relación y trato de predecir en función de el nivel que tenga el rasgo, lo que va, la probabilidad que hay de acertar o de suspender. Para mí la A es correcta. La B, pues evidentemente que es falsa. Me dice la estimación de un error único para todos los niveles del rasgo, pues evidentemente eso no es así. Dependiendo de los niveles que se tengan en el rasgo, pues el error va a ser mayor o menor. Cuanto mayor es el nivel que se tenga en el rasgo, pues evidentemente el error va a ser menor y viceversa. Y en cuanto a la C, pues la verdad es que es de estas que te parecen tan absurdas de cuando las lees que ya no sabes si son absurdas o si son ciertas. Me dice determinar la relación entre el error sistemático y el error aleatorio. Vamos, no, ¿vale? Yo diría que no, con lo cual, aunque tenga cierta complejidad, pero yo diría, a ver, no ha salido todavía la plantilla de corrección, con lo cual, bueno, si finalmente tuviese algún error, pues mi objetivo evidentemente es ayudar y no ir ahí a ver si esta no la respondo y me callo, no. Yo diría la A con bastante seguridad, ¿vale? La 2 con total seguridad, esta sí que es fácil, ¿no? Me dice que en los test referidos al criterio, ¿cómo se interpreta la puntuación obtenida por una persona? Bueno, pues sabéis que hay dos tipos de test, los test referidos a normas y los test referidos a criterios. Yo pongo el mismo ejemplo que ya os he puesto en clase. Test referido a criterio, pues por ejemplo el examen de conducir. Hay una serie de criterios y es que si no cometen ninguna falta grave y hasta 3 leves que creo que les permiten ahora, pues tú apruebas tu carnet de conducir. El otro ejemplo, pues los test referidos a normas, pues una oposición. Yo voy a una oposición y saco un 7 y ese 7, pues la posición final que yo vaya a ocupar, que en definitiva es lo que pretende establecer el test, depende de los demás. Si a todos les ha ido fenomenal y la media ha sido 9 y la deviación típica ha sido un 1, pues a lo mejor con ese 7 me quedo fuera. Al revés, si les ha ido de pena y la media ha sido, por ejemplo, un 4 y la deviación típica un 2, pues con ese 7 seguramente me voy a quedar dentro. También va a depender del número de plazas, en fin. Es decir,
que en los test referidos al criterio, que es de lo que me hablan, modelo carnet de conducir, la puntuación de un sujeto es absoluta, que es lo que me dice justamente en el apartado A. La puntuación obtenida es absoluta con relación a un estándar de rendimiento establecido. Efectivamente, se establece un estándar y la puntuación que yo obtenga depende de el grado en relación con esos estándares, el que supere o no esos estándares establecidos, el que por ejemplo no cometa ninguna falta grave en el carnet de conducir y hasta 2 leves. B, comparándola con la distribución de puntuaciones del grupo, precisamente estos serían los test referidos a normas. Y la C, pues igual que antes, utilizando técnica de análisis factorial para estimar la verdadera habilidad de la persona, pues directamente no, es claramente la A. La 3, a la hora de redactar ítems de elección múltiple, ¿qué es lo que hay que evitar? Cuidado que dice lo que hay que evitar, no lo que hay que intentar. ¿Hay que evitar incluir la mayor parte del texto en el enunciado? No, al revés. Hay que intentar incluir la mayor parte del texto porque mucha gente, cuando tiene que hacer un test y va mal de tiempo, directamente se va a las opciones. Con lo cual lo que interesa es incluir la mayor parte de la información en el enunciado. B, incluir la opción todas las anteriores son correctas, pues sabéis que es una de las indicaciones de las que hay que huir siempre. Todas las anteriores son correctas, todas las anteriores son incorrectas. Y C, aleatorizar la posición de la respuesta correcta, evidentemente es algo que hay que hacer, con lo cual no es algo que hay que evitar. Insisto que aquí pone que hay que evitar. ¿Qué es lo que hay que evitar? Pues incluir las opciones, todas las anteriores son correctas. ¿Por qué? Pues por muchos motivos y razones. Entre ellos yo siempre digo el mismo. Porque introduce un rasgo y es la capacidad perceptiva o de lectura rápida que tenga quien está respondiendo. El otro día comentaba esto pues con una hija de una amiga que se ha presentado al MIR y ahora se lleva mucho ese tipo de opciones. Y ahí lo que se premia ya no es los conocimientos que tengan alumnos, sino la capacidad muchas veces de distinguir o diferenciar pequeños matices, es decir, que es más una capacidad de lectura comprensiva que de conocimiento, en este caso en medicina. En definitiva, evidentemente pienso no, la respuesta correcta sería la B. Pregunta cuarta, también fácil. En un test con preguntas de 5 alternativas, si se utiliza la penalización de los errores para controlar el efecto del azar, ¿cuánto resta en la puntuación del test cada uno de los errores? Bueno, pues es fácil. Ahí tenéis la fórmula. No es necesario aprenderse la memoria, viene en el formulario y la parte que resta, la que he puesto aquí abajo, es número de errores entre k-1. Hombre, yo creo que todo el mundo entiende que el número de errores entre k-1 es número de errores por 1 entre k-1. Es decir, esto es exactamente lo mismo que esto. En definitiva, ¿cuánto es lo que pondera cada error? ¿Cuánto resta? Fijaros que ya un signo menos. Pues 1 entre k-1. Es decir, 1 entre el número de alternativas de los ítems, que es lo que vale k-1. En nuestro caso, un cuarto, ¿vale? Lo que pondera, lo que resta, en este caso, cada error es un cuarto. Respuesta correcta, como veis, la A. Pregunta 5. En la matriz de frecuencias observadas del método de las comparaciones binarias de Thurston, la diagonal principal, me dice apartado A, contiene la media de las frecuencias, voy a ver que no. Se deja en blanco porque no se hacen comparaciones de cada estímulo consigo mismo, voy a ver y voy a recordar que sí, que esa es la correcta. Y contiene la suma de los elementos simétricos, pues que evidentemente no. Vale, me valgo ahí de uno de los ejemplos que hemos visto durante del curso. Y en este caso simplemente recordar que en el método de las comparaciones binarias de Thurston lo que yo hago es presentar a los jueces, la llamada prueba de jueces, les voy presentando los estímulos por parejas y ellos se tienen que decantar por el uno o por el otro. Por ejemplo, cuando yo les he presentado el 1 y el 2, fijándome en este 30, cuando les he presentado el 1 y el 2, hay 30 que han preferido el 1 frente al 2 y 70, fíjate que aquí también está el 1 y el 2, que prefieren el 2 frente al 1. De los 100 jueces, puedo deducir que hay 100 jueces, 70 prefieren el 2 y 30 prefieren el 1. Por poner otro ejemplo, este 65, pues cuando les he presentado a elegir entre el 3 y el 1, 65 prefieren el 3, y aquí donde pone 3-1, pues 35, fíjate que esto tiene que sumar el número total de jueces, que son 100, prefieren el 1, ¿vale? ¿Por qué dejo esto en blanco? Pues porque evidentemente cuando le voy a elegir por parejas no les digo elegir, a ver, elegir entre el 1 y el 1. ¿Qué me estás diciendo? Tiene que ser por parejas, evidentemente diferentes. Por eso siempre en la diagonal principal, como veis, aparece en blanco. La respuesta correcta es la B. Pregunta creo que también fácil. 6. En el método de los intervalos aparentemente iguales, a la hora de seleccionar un ítem, ¿cuál es el coeficiente de ambigüedad máximo permitido por regla general? Pues la respuesta era 2. Por refrescar,
Por recordar que estaríamos también dentro de Thurston, la ley del juicio categórico. Aquí lo que hacemos es categorías y a partir de lo que voy a intentar aquí es seleccionar aquellos ítems en los que haya mayor acuerdo entre los jueces. ¿Cuándo hay mayor acuerdo? Pues cuando la variabilidad es más pequeña. ¿Cómo determino la variabilidad? Pues siendo las variables categóricas y no numéricas, tal y como visteis en la asignatura de análisis de datos, pues una manera de determinar la amplitud de una distribución es viendo la diferencia entre los tercer cuartil y el primer cuartil, el rango intercuartílico que se llama. Ese es lo que se define como el coeficiente de ambigüedad, Q sub 3 menos Q sub 1, y vamos a considerar admisibles los que tengan un valor máximo de 2. ¿Vale? Eso sería como norma general, que es lo que me dice. Porque excepcionalmente en aquellos que están en el centro se permite hasta 3, pero como me dice por regla general, pues la respuesta correcta evidentemente es 2. En otros motivos es que ni tan siquiera aparece el 3, con lo cual sí o sí la respuesta es la B. Pregunta 7. Para elevar la fiabilidad de un test, ¿qué es lo que conviene? Pues apartado A, reducir su longitud y aumentar la homogeneidad de la muestra. Vamos a ver que no. B, aumentar su longitud y la variabilidad de la muestra, que va a ser que sí. Y aplicarlo 2 veces, aumentando la distancia entre la primera y la segunda aplicación. Evidentemente no. Los dos elementos, estaríamos hablando de fiabilidad, tema 4, los dos elementos que hacen aumentar la fiabilidad de un test, pues son la longitud del test, cuanto mayor es la longitud, mayor es la fiabilidad, y la variabilidad de la muestra. Y ahí, un poquito te puedes quedar descolocado, cuanto mayor es la variabilidad, mayor es la fiabilidad. Y uno se queda ahí un poco descolocado porque parece que el cerebro te lleva a lo contrario. Lo hemos explicado muchas veces y lo vuelvo a repetir. Imaginaros un test de ansiedad, por poner un ejemplo, que lo hacemos a 100 personas. Si las 100 personas todas obtuviesen de ansiedad un nivel de 5,8, la variabilidad sería mínima, sería cero, sería nula, ¿no? Y evidentemente la fiabilidad del test es, vamos, escasa, es nada fiable. Es imposible que las 100 personas tengan el mismo nivel de ansiedad. Cuanto mayor es la variabilidad, mayor es la fiabilidad. Y en definitiva, en relación con la pregunta que nos hacen, lo que habría que hacer, tal y como dice en el apartado B, es aumentar su longitud y también la variabilidad de la muestra. 8. En la respuesta de las personas a los test, las variaciones aleatorias propias de los participantes debido a su motivación o fatiga, ¿en qué influyen? En el error de predicción, en el error de sustitución o en el error de medida. Bueno, os he puesto ahí todos los errores. En realidad, en cierta medida influiría en todos, pero yo pondría, evidentemente, pues influye en el error de medida. El error de medida, sabéis que lo que establece es la diferencia entre lo que el sujeto obtiene como puntuación en el test y su verdadero valor, el verdadero valor, la V, en el rasgo que estemos midiendo. Evidentemente, si responde de manera aleatoria, pues ese error va a ser grande. Con lo cual yo veo evidente que la respuesta también sería la C. 9. La correlación entre un test dicotómico y un criterio externo, fíjate que a mí que me habla de un test y de un criterio, con lo cual estaríamos en el tema 6, que también es dicotómico, es decir, ambos son dicotómicos, viene determinada por, bueno, ¿cómo determinamos esa correlación entre las puntuaciones del test y del criterio? Pues hay una tabla que conviene recordar, que viene en el libro, y es que cuando ambos son dicotómicos se utiliza el coeficiente phi. Respuesta correcta sería, por tanto, la C. 10. Me dicen ahora que en una matriz multimétodo multirasgo, que sabéis que es uno de los procedimientos que se utilizan para cuando intentamos validar a la vez tanto el método que hemos seguido cuando tenemos diferentes métodos para evaluar diferentes rasgos, ¿qué patrón de resultados proporciona simultáneamente evidencia sólida de validez convergente y de validez discriminante? Nos dejamos la lectura de las opciones porque veis que son largas para después. Y lo que sí que tengo que tener claro, os he puesto ahí un ejemplo, que la matriz multimétodo multirasgo, normalmente se ponen en columnas los métodos que he utilizado y en filas también esos mismos métodos y separando, como veis, por los rasgos que he metido. Ahí os he puesto uno de los ejemplos que hemos trabajado en clase y lo importante que tengo que saber es lo que viene ahí abajo. Los valores en rojo que como veis se corresponde cuando he evaluado un único rasgo con diferentes métodos. Esos valores tienen que ser altos, ¿vale? En ese caso, cuando ocurre eso, decimos que hay validez convergente. Los métodos convergen, ¿vale? Los métodos convergen, validez convergente. Cuando los datos en azul, que como veis, por ejemplo, son los que se corresponden cuando he utilizado el mismo método para evaluar diferentes rasgos,
Diremos que existe validez discriminante cuando los valores en rojo son mayores que los valores en azul, ¿vale? Y ahora ya me pongo a leer las opciones. Apartado A, que las correlaciones monorrasco multimétodo, las que están en rojo, sean consistentemente superiores a todas las correlaciones multirrasgo, incluso cuando éstas comparten el mismo método, es decir, las que están en azul. Pues esa es cierta. Vamos a ver ahora la B, que las correlaciones multirrasgo monométodo, las que están en azul, sean más altas que las que están arriba. Eso no es cierto. Tienen que ser más altas las que están en rojo que las que están en azul. Y C, que las correlaciones monométodo monorrasgo, es decir, cuando utilizo el mismo método para ver el mismo rasgo, estamos hablando de ¿qué? De la fiabilidad. ¿La fiabilidad tiene que ser moderada y nunca superior a no sé qué? No. La fiabilidad tiene que ser alta, por ejemplo, lo que he puesto aquí entre paréntesis. Cuando utilizo el método A para medir la ansiedad con dos formas paralelas o dos aplicaciones sucesivas a una serie de sujetos, los valores obtenidos tienen que ser altos. Con lo cual, la respuesta correcta sería la A. A ver, esta es un poco liosa. El problema que tiene esta es de tener tiempo. Si te dan tiempo, pues estoy seguro que la mayoría la haríais bien, con lo cual esta a lo mejor entraría en el catálogo de que simplemente la leo y veo que es larga, pues también, igual que la 1, pues me la dejaría para el final. Esta es mi recomendación, ¿eh? La 11. Me dicen que en una prueba de evaluación aplicada al final de un curso, el profesor ha dividido al alumnado en 3 grupos en función de su rendimiento global. En nivel bajo, donde está el 27% de menor nivel, en nivel medio y en nivel alto, donde está pues el 27% del nivel superior. Me dice que tras revisar el ítem 4 se observa que los porcentajes de respuestas incorrectas, cuidado con eso que pone incorrectas, son los porcentajes que me dan ahí. Y la pregunta es cuál es el índice de discriminación del ítem y cómo se interpreta. Bueno, para calcular el índice de discriminación, pues sabéis que tengo que ver la diferencia entre el porcentaje de aciertos en el grupo superior y el grupo inferior. Y aquí vuelvo a subrayar y en rojo que me están hablando aquí en estos porcentajes de incorrectas. Por lo tanto, tengo que tener cuidado a la hora de rellenar estos valores. ¿Cuál es el porcentaje de aciertos en el grupo superior? Pues el porcentaje de aciertos en el grupo superior, cuidado que no es del 20%. Este es el porcentaje de fallos. Por lo tanto, el porcentaje de aciertos sería 0,8. Y en el grupo inferior, lo mismo. En el grupo de rendimiento bajo, este es el porcentaje de fallos, 0,55, con lo cual el porcentaje de aciertos sería 0,45. El valor que obtendría sería de 0,35 y utilizando la tabla de Ebel que no viene en el formulario, lo pongo ahí en rojo, pero al igual que el año pasado había una pregunta, este año también la hay, pues la respuesta correcta, ¿cuál sería? Pues la A no, porque me dice que el índice de discriminación del ítem vale 0,10, es mentira. La B me dice 0,35, por lo que el ítem discrimina poco, ¿vale? Y ese es el problema, es 0,35, por lo que el ítem discrimina bien, ¿vale? Hombre, un valor que yo siempre recomiendo aparecer el 0,30, es decir, que a partir de 0,30 el ítem discrimina bien. 0,35 pues el ítem discrimina bien, no es poco, pero lo suyo sería tener en mente pues la mayoría de estos valores, ¿sabes? En la tabla, vaya. La respuesta correcta, también creo que es aceptable, es la C. 12. El procedimiento de equiparación conocido como diseño de anclaje se caracteriza por emplear, y estas son las diferentes opciones. Bueno, también es una pregunta teórica de las últimas que hemos visto, del último tema, y ahí está la diapositiva que en su momento estudiamos. A ver, el método que es del que me hablan es el más utilizado y es un método que es fácil, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de cuál es. La es un único grupo al que se administra una sola forma, evidentemente que no, ¿vale? Son dos grupos, a lo mejor puedes tener dudas de si son equivalentes o no equivalentes. Dice ahora el B, ¿dos grupos equivalentes con formas paralelas? No, precisamente son dos grupos no equivalentes que comparten una serie de ítems comunes. Es decir, que la manera de establecer en este caso la equiparación entre las puntuaciones lo hago porque a lo mejor en el primer test hay 100 preguntas y en el segundo hay 40, pero esas 100 preguntas del primero y 40 del segundo hay, por ejemplo, 25 que son iguales. Esas 25 que son iguales son el ancla que me va a permitir después equiparar las puntuaciones, ¿vale? Esa sería la idea. La respuesta correcta sería la C. Y entramos ya pues en la parte en la que el hecho de que haya que hacer cuentas es
Pues un problema, pero también es una ventaja, porque si tú haces cuentas y te sale un resultado que es coherente con las que te dan, pues eso te va a permitir casi asegurar pues, que la respuesta es correcta. Vamos a hacerlo. La primera es bastante fácil, pues volvemos a recoger de lo que hablábamos antes del método de Thurston de las comparaciones binarias, y me dice, vamos a leer la pregunta 13. Se quiere conocer la preferencia de los usuarios entre 4 tipos de servicio de streaming, el ABCD, ¿vale? Tras obtener las proporciones de preferencia en cada comparación mediante el método de las comparaciones binarias de Thurston y transformarlas en puntuaciones típicas Z, se obtiene la siguiente matriz ya ordenada, preferencias columnas respecto a fila. Entonces, bueno, pues es de agradecer, porque sabéis que el método de las comparaciones binarias pues tiene su aquel, primero hay que ordenar las columnas, después las filas en el mismo orden, después calcular la matriz de proporciones, después hay que ver los datos tipificados, en fin, pues eso me lo dan. Hay una variable que es el tiempo en un examen, si tuviese que hacer todo eso, pues el tiempo sería ingente para resolver la pregunta. Como me dan ya las puntuaciones tipificadas, pues lo único que tengo que hacer, siguiendo el procedimiento que ya sé, es calcular la suma de cada una de las columnas, es decir, la puntuación total de cada uno de los ítems que he presentado y calcular la media. Cuidado donde pone la media, que no es entre los sujetos. No vaya a buscar los sujetos y dice cuántos sujetos son. No, es la media de los 4 ítems, con lo cual tengo que dividir, lo he puesto aquí en rojo, entre 4. Este sería entonces la puntuación que le otorgaríamos a cada uno de los ítems, sería el valor escalar del ítem. Lo único es que tengo que tener claro si las puntuaciones se han transformado o no, se han trasladado al cero. Lo dice que sí. ¿Cuál es el valor escalar de cada servicio una vez transformando el origen a cero? ¿Cómo se transforma el origen a cero? Pues muy fácil. Yo las tengo aquí ordenadas de mayor a menor, ¿vale? Y lo único que haría es, a la menor le hago corresponder el 0, con lo cual lo que tendría que hacer en cada caso es sumar 0.905. En esta flecha, igual aquí lo debería haber puesto en rojo, lo que hago es sumar 0.905, como una traslación, que es como se llama en matemáticas. Si a todos los valores le sumo 0.905, pues estos serían el valor escalar que le correspondería a cada uno de los ítems. La respuesta correcta, tal y como veis, es la C. Hombre, hay un matiz, y es que aquí hay una diferencia de una centésima en el A, y creo recordar que también en el D. Sí, efectivamente, en el B y en el C sí que me sale el valor exacto. Bueno, con esos matices, la respuesta correcta, obviamente, sería y es la C. Me pregunta ahora en la 14 que si la escala resultante es tetradimensional y ordinal, bidimensional y de razón o unidimensional y de intervalo. Pues es unidimensional, solamente hay una dimensión, se puede colocar en una recta y es de intervalo. ¿Qué significa eso de intervalo? Pues que no solamente sé qué ítem es más preferido al otro, sino que qué distancia hay entre ellos. Por ejemplo, la distancia que hay entre el menos preferido, que es el C, y el B, pues es la misma que hay entre el B y el D, pero no entre el D y el A. Entre el D y el A hay una menor distancia. Es decir, que puedo establecer cuáles son los ítems en orden de preferencia, pero también con el valor escalar, las diferencias o distancias que hay entre dichas preferencias, entre las puntuaciones de dichos ítems. La respuesta correcta es la C. Pregunta 15. Suponiendo que el patrón observado en la escala de Goodman de dos participantes A y B a 7 ítems del 1 al 7 fuera la que ahí viene, ¿cuáles serían los dos ítems más difíciles? Uno se puede quedar ahí un poco descolocado, pero en el momento en el que coloca o tabula los datos que me dan, voy a ver que la respuesta es bien sencilla, ¿vale? Lo primero que tengo que tener claro es que lo que me dan aquí, el patrón de respuesta, se corresponde con los ítems ordenados desde el 1 hasta el 7 de ambos sujetos, del sujeto 1, primera fila, sujeto 2, segunda fila. Los he colocado y de esa manera yo podría obtener la puntuación de cada sujeto, que no me lo preguntan, del primero obviamente es 2 y del segundo es 4, y podría obtener los ítems que han sido acertados por cada sujeto. Por ejemplo, el ítem 1 lo han acertado los dos sujetos, con lo cual evidentemente va a ser el más fácil, pero me preguntan sobre los dos más difíciles. Pues los dos más difíciles son el 2 y el 6, que no han sido acertados por ninguno de los dos sujetos. En relación con esos dos sujetos, o para esos dos sujetos, los dos ítems más difíciles son el 2 y el 6. Respuesta correcta, como veis, la B. ¿La B? Sí, la B. El 2 y el 6. Vale. Responda con estos datos a la pregunta 16 y 17. Vamos en primer lugar con la pregunta 16. Me dicen que en un estudio preliminar sobre un test de organización secuencial
Se registraron las puntuaciones obtenidas por 4 participantes, A, B, C y D, que es como veis después que les llama, en los ítems pares, P e impares y del instrumento, ¿vale? El instrumento de medida que haya utilizado del test. ¿Cuál es el coeficiente de fiabilidad empleando el método de Rulon? Bueno, pues fácil, siempre que te dicen cómo tienes que calcular el coeficiente de fiabilidad, tema 4, estamos con la fiabilidad, pues me voy a la fórmula de Rulon, me voy a mi formulario y lo que tengo que tener claro es que para calcular la correlación entre las puntuaciones de ambas aplicaciones del test o de dos aplicaciones paralelas, que en este caso no lo puedo hacer, sino que lo tengo que hacer dividiendo entre pares e impares, pues esta sería la fórmula. Aquí tengo la fórmula y tengo claro que necesito las puntuaciones, lo voy a hacer con esta de aquí, da igual con cuál, las puntuaciones en el test y la diferencia. Necesito las varianzas. ¿Qué es lo que hago? Pues completar una tabla en la que he puesto la puntuación de cada sujeto en el test. Obviamente sumo la obtenida en los pares con la de los impares y la diferencia entre las puntuaciones de los ítems pares e impares. 3 menos 6 que es menos 3, 7 menos 7 que es 0, vale. Y lo siguiente que voy a hacer es calcular las varianzas. A ver, para calcular las varianzas son pocos valores, me podría permitir el lujo de hacerlo pues, mediante la fórmula, la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Yo mi recomendación evidentemente es no hacerlo así. Yo directamente cojo mi calculadora, cualquier calculadora por simple que sea, me permite de una manera rápida calcular la desviación típica y la varianza, que es lo que necesito. Cuidado, que lo que sí quiero, por eso os he puesto esta diapositiva, que la varianza es lo que en la calculadora pone sigma cuadrado, no s cuadrado. Es decir, uno va muy rápido y, por ejemplo, pondría que s cuadrado x, voy a volver a la de antes, que se me ha ido, pondría que s cuadrado x es 15,58. No, ¿vale? Cuidado, s cuadrado x es 11,6875. Esto es la cuasi varianza. Cuidado con eso, ¿eh? La varianza es de la primera variable de la x 11,66875 y de la segunda variable que está aquí abajo, mismo, cuidado, sería sigma cuadrado y 2,6875. Bien, de esa manera, mediante la fórmula de Rulon, calculo el coeficiente correspondiente, que me queda, que en este caso la fiabilidad, el coeficiente de fiabilidad es de 0,77. En estas en las que te preguntan el coeficiente de fiabilidad, párate un momento, no sea que te estén preguntando el índice. Si me preguntas en el índice, sabrías que tendría que hacer la raíz cuadrada. No es el caso, ¿eh? Me preguntan cuál es el coeficiente. Si me preguntas en el índice, insisto, haría la raíz cuadrada. 0,77, que se corresponde, como veis, con la opción B. 17. ¿Qué resultado hubiéramos obtenido si en lugar del método de Rulon se aplicara para estimar la fiabilidad la fórmula de Goodman-Flanagan? Bueno, fácil. Fácil, sobre todo si tienes claro que la fórmula de Goodman-Flanagan y la fórmula de Rulon son equivalentes, es decir, que el procedimiento, si lo tienes claro, sería el mismo, con lo cual la respuesta correcta sería la opción B, el mismo valor, porque ambas fórmulas son equivalentes. Yo lo he vuelto a repetir. Imagínate que llega el examen y dices, madre mía, esto era igual, era equivalente, era lo mismo, voy a hacerlo. Pues lo he hecho otra vez. A ver, lo suyo sería no hacerlo, porque el resultado que me va a salir es el mismo. Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. Con la fórmula de Goodman-Flanagan, pues lo que tengo que trabajar es solamente con las puntuaciones del test, ¿vale? Tengo que trabajar exclusivamente con las puntuaciones del test. La varianza ya la sé, la varianza era 11,6875, pero ahora, como veis, necesito la varianza de los ítems pares y la varianza de los ítems impares. Pues he metido de nuevo en la calculadora, en la primera columna, en la X, los pares y en la columna de la Y, los impares. Por eso, para buscar la varianza de los pares, pues la tengo que recoger de aquí. Sería 5, cuidado de nuevo, no 6,66, sería 5, y la varianza de los impares 2,1875. Sustituyendo, utilizando esta fórmula, pues me queda que, como veis, el coeficiente de validez pues es el mismo, ¿vale? El resultado es 0,77, respuesta correcta es la B. Vamos a hacer ahora la 18. Me dice que en un test compuesto por 30 ítems se aplica un análisis factorial exploratorio a las puntuaciones obtenidas por una muestra amplia de participantes obteniendo 4 factores. Sabiendo que el primer autovalor antes de la rotación es igual a 10,2, ¿cuál sería el valor del coeficiente θ? Bueno, es una pregunta, no sé si catalogarla de rara. Vuelvo casi a lo que decía al principio. El volumen de contenidos
de la asignatura es tal que puede caer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo que tienes que tener claro, al menos ubicado, es que estamos en el tema 4, tema de fiabilidad, lo digo a efectos de irme al formulario y no perder ahí un día buscando la fórmula, porque en el momento en que encuentras la fórmula lo tienes hecho. Es decir, si tú entiendes claro que estamos hablando de fiabilidad y tienes claro que estamos hablando del tema 4, pues se trata simplemente de encontrar la fórmula. Por lo demás es un regalo. Esa sería la fórmula o el procedimiento para calcular el procedimiento teta y los ingredientes me lo dan tal cual. La n es pues el número, como veis ahí, de integrantes o de ítems que hay en el test, 30, y lambda 1 pues es eso tan raro que me ponen ahí, el primer autovalor antes de la rotación, pues el 10.2. Sustituyo y me queda que el valor del coeficiente teta pues sería 0.93. Es uno de los procedimientos que se utiliza para validar o para calcular la fiabilidad a través de la consistencia interna de los ítems. Bueno, pues la respuesta correcta es la C. Me dice ahora que responda con estos datos a las preguntas 19, 20 y 21. 3 preguntas, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar digerir bien, vamos a intentar entender bien todo lo que me dicen. Me dicen que un equipo de investigación desea comprobar hasta qué punto una prueba de memoria a corto plazo X permite anticipar el desempeño de los estudiantes en una tarea de aprendizaje Y. Bueno, veis que ya me están hablando de X, Y, con lo cual evidentemente por lo que estaremos ya en el tema 6. Tendré que validar cómo de bueno es X, el test, para poder predecir lo que va a ocurrir con Y. Ese sería, digamos, el esquema básico de la validez. Me dice que ambos instrumentos administran un grupo de adolescentes, un amplio grupo de adolescentes de 14 años, y en la muestra a la que yo se lo aplico se obtienen los siguientes resultados. La media del test vale 12, la media del criterio, del aprendizaje verbal concretando, valdría 10, las desviaciones típicas son 4 y 3 respectivamente, y los resultados muestran que el test de memoria logra explicar el 36% de la variabilidad del rendimiento en la tarea verbal. Eso que último, ¿vale? Es lo que tengo que tener claro, ahí lo he subrayado en rojo, que lo que me están hablando es del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la proporción o parte del criterio, parte de Y, que es explicada a partir de X, ¿vale? Y es R cuadrado, X, Y. También a veces se habla de la varianza común entre el test y el criterio, varianza asociada entre el test y el criterio, diferentes maneras de decirme lo mismo. En definitiva, cuidado que me están diciendo lo que vale R cuadrado XY, no RXY, ¿vale? R cuadrado XY. Vale. Vamos a contestar una vez que tengo aquí digeridos y trasladados y escritos todos los datos que me dan en el problema. En el 19 me piden un intervalo de confianza con un nivel de exigencia del 95%, una probabilidad de 0.95, de la puntuación estimada del aprendizaje Y, es decir, de I'. Puntuación estimada de I. Me piden un intervalo de confianza para I', para un alumno que en el test obtuvo 18 puntos. Bueno, aquí está todos los procedimientos que tengo que seguir. Os recojo una de las diapositivas que también hemos visto en clase. Importante, me hablan de puntuaciones directas. Sabéis que había una tabla similar cuando las puntuaciones eran diferenciales, ¿vale? O incluso tipificadas, puntuaciones típicas. En este caso estamos hablando de puntuaciones directas. Vamos a ir pasando por todas las pantallas de una manera fácil. Lo primero es leer bien y la puntuación del sujeto en el test que voy a utilizar como predictor. La puntuación que tiene el alumno en la memoria a corto plazo es 18, x igual a 18. Aquí está, que no lo veía, obtuvo 18 puntos. A partir de ahí voy a ver cuál es el valor pronosticado según el modelo de regresión. Ahí tenéis la fórmula, cuidado, donde pone aquí RXY sería no 0.36, sería la raíz de 0.36, 0.6, podéis ponerlo directamente. Y pues la proporción entre las dos desviaciones típicas, que serían 3/4 por, en fin, fácil de sustituir y fácil de calcular. De esa manera, lo que me queda es que el valor pronosticado en el criterio, pues sería, como veis, 12.7. Vale.
ZC, pues el ZC con un nivel de confianza del 95%, un nivel de exigencia de 0.95, pues fácil de calcular. El valor ZC correspondiente, pues hasta yo creo que sin mirar en la tabla todo el mundo seríamos capaces de responder que vale 1.96. Si tienes que ir a la tabla, recuerda que hacia atrás lo que acumula no es 0.95, es 0.95 más 1 menos 0.95 entre 2, es decir, 0.975. Insisto que este valor ya creo que por memoria, pues todo el mundo lo tiene asimilado. El error típico de estimación, pues el error típico de estimación es la desviación típica de la variable que para cada valor de x me da el valor pronosticado y prima, ¿no? Pues esa desviación típica, tal y como veis en el formulario, pues la obtendría siguiendo, yo lo voy a hacer con la fórmula del medio y me queda que vale 2.4. Calculo ahora el error máximo, que sabéis que es el que define o establece la anchura del intervalo, multiplicando los dos valores superiores, 2.4 por 1.96, 4.704, y por último construyo el intervalo de confianza, pivotando a partir del valor pronosticando, sumando y restando ese error máximo. Los valores obtenidos son 8 y 17.4, que se corresponde con la respuesta. Creo que aquí había un error, efectivamente, ¿vale? Aquí donde pone C, debe poner B. De hecho, lo voy a corregir. Me da mucho coraje eso. Vale, vamos a poner aquí B. B, la respuesta correcta sería y es la B. Continuamos desde la diapositiva actual. La respuesta correcta es la B, 8, 17,4, efectivamente, era un error. Y vamos a pasar ahora con el mismo enunciado a la pregunta 20. ¿Cuál es el error de estimación de un participante que en la prueba de memoria a corto plazo obtuvo 12 puntos y en la tarea de aprendizaje verbal obtuvo 14 puntos? Bueno, evidentemente la diferencia que hay entre el error para calcular el error de estimación, tengo que ver la diferencia que hay entre el valor real y el valor observado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Pues prácticamente lo mismo que antes. Para el sujeto que obtuvo 12, tengo que ver cuál sería el valor pronosticado. Obtuvo 12, con lo cual el valor pronosticado, igual que antes, me quedaría que vale 10. Y una vez que ya sé que el valor pronosticado vale 10, veo qué diferencia hay entre el valor pronosticado, que es 10, y el valor real, que es 14. El error de estimación se define, tal y como dije anteriormente, viendo la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Pues sería en este caso valor real, que es 14, menos valor estimado, que es 10, pues valdría 4. El error de estimación valdría 4. Respuesta correcta, tal y como veis, sería la A. Creo que es fácil también. 21. ¿Cuál es el coeficiente de alienación para pronosticar la tarea de aprendizaje verbal, es decir, Y, a partir del test de memoria a corto plazo X? Bueno, de los diferentes coeficientes que hay, sabéis que el coeficiente de alienación mide por la inseguridad, la parte que podríamos decir que se va a deber al azar, y esa es la manera de calcularlo. La raíz cuadrada de 1 menos 0.36. Si hacéis la cuenta, pues me quedaría 0.8, por lo que la respuesta correcta sería la C. Pasamos ahora con otro enunciado, a partir de los cuales me preguntan 22 y 23. Me dicen que una empresa tecnológica lanza un programa interno de promoción al que se presentan 300 trabajadores. Bien, pero únicamente disponen de 75 plazas, por lo que emplea una prueba técnica X, el test, cuyas puntuaciones siguen una distribución normal de media 60 y desviación típica 10 para seleccionar a los candidatos con mejores resultados. Finalmente, de los 75 seleccionados, 60 completan el programa con éxito y 15 no alcanzan el nivel exigido. Y además me dan que la relación entre la prueba X y la calificación final del programa Y se describe mediante la ecuación de regresión. Bien, me dan la ecuación de regresión, con lo cual no la voy a tener que calcular yo. La desviación típica del criterio también me la dan, de Y, que vale 12. La correlación entre el test y el criterio, ¿vale? Ahora después veré qué es eso de la correlación entre las puntuaciones del test y del criterio, que evidentemente es la validez. Y se considera que un participante ha tenido éxito si obtiene al menos 55 puntos en el criterio, es decir, me dan el punto de corte en el criterio, el punto a partir del cual son declarados aptos. Bueno, 22. Calcula la razón de selección y la razón de eficacia. Bien, tengo que ubicar que estaríamos hablando cuando tanto el test como el criterio son dicotómicos, ¿vale? He utilizado el test, unos han sido declarados aptos y otros son no aptos, 75 son declarados aptos y por tanto pasan a desarrollar el programa,
Y una vez que desarrollan el programa, 60 lo superan, son aptos en el programa, 15 no, ¿vale? Estos son los valores que tengo. Y aquí tengo el punto de corte en el criterio, en el programa, que es de 55. X me dice que se distribuye como una distribución normal, lo importante es esto de aquí, la media vale 60 y la desviación típica vale 10. Me dan la manera de correlacionar o de obtener o de estimar, mejor dicho, las puntuaciones en el criterio a partir de las obtenidas en el test. Y me dan también la desviación típica del criterio y la correlación entre las puntuaciones del test y del criterio, ¿vale? La validez del test, que vale 0.70. Bien, me dicen que calculen a pregunta 22 la razón de selección y la razón de eficacia. Bueno, tengo que saber que la razón de selección, podéis ver en el libro o en el formulario, es fácil de obtener, es simplemente dividir NAT, es decir, el número total de los que aprobaron el test, entre el número total de individuos que se presentaron. En este caso tengo que dividir los 75 que aprobaron el test entre los 300 que se presentaron y fueron por 0,25. Esa sería la razón de selección. Y la razón de eficacia lo que mide es cuántos de los que aprobaron el test aprobaron al final el criterio. De los 75 que aprobaron el test, 60 aprobaron el criterio, ¿vale? Tengo que dividir NA entre NAT, 60 entre 75, 0.8. Mirando las opciones de respuesta, pues la respuesta correcta es la A. La razón de selección 0.25, la razón de eficacia 0.80. 23. ¿Qué probabilidad de éxito tendrían los aspirantes que obtuvieran 70 puntos en la prueba técnica? Es decir, una puntuación X igual a 70. Bueno, ciertamente es, iba a decir complicado, ¿no? Es laborioso, vamos a ponernos a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es cuál es la puntuación que le asignaríamos en el criterio mediante el modelo de regresión. Como me dan la ecuación del modelo de regresión, aquí la tengo, pues una persona que tuviese 70 puntos en el test, la predicción es que en el criterio va a sacar 60. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular el error típico de estimación. El error típico de estimación, tal y como antes decía, es la variabilidad, ¿vale? Para cada valor de la X de los valores correspondientes mediante el modelo de regresión. No hay que recordar nada. Esto es simplemente coges el formulario, sustituir y me queda que el error típico de estimación valdría 8.57, ¿vale? Tengo que calcular ahora el ZC correspondiente. El ZC correspondiente, esta es la manera de calcularlo. El ZC correspondiente, que sería este valor de aquí, el ZC correspondiente, y lo obtengo viendo cuál es el valor tipificado que se corresponde con el 60 que yo predije. Fíjate que yo he predicho que este iba a tener una puntuación de 60. ¿Cuál sería el valor tipificado? Pues lo que tengo que hacer es tipificarlo. 55 menos 60 partido entre 8.57 y obtengo el ZC. El ZC correspondiente que podéis comprobar que queda menos 0.58. Y por último, para calcular la probabilidad de éxito, pues sería toda esta probabilidad. Todo este es el éxito, ¿vale? Lo que queda por encima. Es como darle la vuelta, le doy la vuelta y el valor ZC de menos 0.58 calcularía la probabilidad que me queda 0.719, por lo que la respuesta correcta, como veis, sería la C. Se está oyendo un ruido, creo que se está quedando sin batería el micrófono. Vale. Pasamos a la 24. Me dice que en una prueba de razonamiento verbal utilizada para el acceso a un programa de posgrado internacional de Derecho, se quiere comprobar el posible FDI de un ítem de analogías que podría favorecer a quienes han cursado su grado en España al emplear términos administrativos propios del país. Bueno, ahí tengo los datos y lo que quiero ver es si ese ítem está perjudicando o no a un determinado subgrupo de la población. Tal y como os he puesto ahí, es un resumen de lo que vimos en su momento. El FDI, función diferencial del ítem, trata de evaluar si un determinado ítem dentro de los sujetos con el mismo nivel del rasgo estudiado, aparentemente no tiene por qué haber diferencias, en el caso de que exista el mismo nivel de rasgos, si obtienen puntuaciones diferencialmente distintas, peores, tratando de determinar si esa diferencia se debe a diferencias reales entre los sujetos, lo que vamos a llamar impacto, o
a la naturaleza del ítem, que ese sería el problema, que haya sesgo, en cuyo caso habría que plantearse corregirlo o cambiar el ítem o eliminarlo directamente. Vale, lo importante es seleccionar cuál es el grupo que está favorecido y cuál es el que a priori está perjudicado, los que he puesto en azul y en rojo. Los que supuestamente están favorecidos son los que se han graduado en España, de rebote, los que están perjudicados son los que han estudiado fuera. A esos que están favorecidos se le llama el grupo de referencia, los que están perjudicados, al menos a priori, se le llama el grupo focal. Lo único que he hecho ahí abajo es exactamente poner lo mismo que aparece ahí arriba. Importante, lo que tengo que hacer ahora es para cada uno de los niveles, voy a determinar mediante esa tabla cuántos aciertos y cuántos fallos hay, y este 30 que aparece aquí es el total de individuos que hay aquí en el nivel 1. En el nivel 2 lo mismo, este 145 es el total. Esa digamos que sería la primera diapositiva para calcular el estadístico que me va a permitir dirimir o decidir sobre lo que realmente esté ocurriendo, ¿vale? Bien, lo siguiente que veis ahí, que aparece ahí, es una tabla en la que en la primera columna lo que pongo, tal y como está aquí explicado, es el producto de la diagonal principal, es decir, A sub i por D sub i entre N sub i. Para el primero sería 3 por 14 entre 30. Para el siguiente, este 8,28 saldría de 20 por 60 entre 145. Este 11,96 saldría de 30 por 65 entre 163. Y en la segunda columna, justamente la diagonal secundaria. Por ejemplo, este 0,4 saldría de hacer 12 por 1 entre 30. 3,52 puede hacer 55 por 10 entre 145. Ciertamente es laborioso, ¿eh? Hay que hacerlo, es laborioso. Y por último calculo los totales. Y una vez que ya tengo los dos totales, calculo el estadístico de Menzel-Hansel, alfa MH, que en mi caso me queda 1,91. Ese estadístico siempre va a oscilar entre 0 e infinito. Cuando sale aproximadamente 1, significa que el ítem no presenta una diferencia entre ambos grupos. Cuando son valores superiores a 1, como es el caso, indican que el ítem favorece a el grupo de referencia frente al grupo focal, que es lo que ocurre en este caso. El hecho de que salga 1,91 pues me lleva a qué conclusión? Pues a lo que dice el apartado C, que tiene un funcionamiento diferencial perjudicando a los que han estudiado el grado fuera de España, ¿vale? Beneficia a los que estudian dentro de España, perjudica a los que han estudiado el grado fuera de España. Y pasamos afortunadamente a la última pregunta, también es fácil, pero también muy laboriosa, ¿vale? Las dos últimas preguntas son muy laboriosas. Me dicen que un centro educativo aprueba dos pruebas distintas de razonamiento, prueba A y prueba B, a dos grupos de estudiantes, aplicando el método de equiparación equipercentil. ¿Cuál es la puntuación que le daríamos en la segunda forma, en el segundo test, a un sujeto que obtuvo en la primera un 13,5? Bueno, lo que tengo que tener claro es eso de ahí, es decir, que tengo dos puntuaciones, dos escalas, también podríamos decir, y la pregunta es, a un 13,5 en la primera escala, ¿qué puntuación B le corresponde en la segunda? Mediante el método de equiparación equipercentil, pues la equiparación se hace con los percentiles, es decir, tendría que ver ese 13,5 del test a qué percentil dentro del test A se corresponde. Imaginaros que fuese el percentil 80, y ahora me iría al B y el percentil 80 vería con qué puntuación se corresponde. Pues eso es lo que tengo que hacer. Con paciencia me cojo entonces las puntuaciones de el primer test, el test A. Sabéis que para calcular un percentil, pues lo primero que tengo que hacer es los valores o los obtenidos los tengo que hacer continuos, esto es fácil. Resto media unidad hacia la izquierda y media unidad hacia la derecha. Donde pone aquí FD, pues es directamente la frecuencia observada. Y donde pone ahí FA, espérate, voy a ir para atrás, ¿vale? Donde pone aquí FA, una observación, aquí debería poner FB. Yo siempre pongo FA porque es la frecuencia acumulada, pero él pone aquí FB. Donde pone FB es frecuencia acumulada. Frecuencia directa, FD, frecuencia acumulada. O bien aquí saber que esta FA se corresponde con tal, o aquí poner FB. Yo es que se me va directamente y pongo FA. La frecuencia acumulada, pues esa que veis ahí, ¿no? Y ahora viene la pregunta. A una persona que sacó un 14,13, pues evidentemente estaría en este intervalo, ¿no? ¿Cómo calculo el percentil correspondiente? Pues con esa fórmula. Para calcular el percentil correspondiente sería 100 partido entre n, que son 50, 50 es, lo veis aquí, el total de sujetos, 50,
por paréntesis, se me ha ido la diapositiva. A ver, que reversemos para atrás. Ahí estábamos. Bien. Paréntesis, donde pone la frecuencia anterior 35 más 5, la frecuencia directa. Esto es la amplitud del intervalo, que van de 1 en 1, por XC, que es 13,5, 13,5, XC es la puntuación menos el límite inferior. Por lo cual me queda, como veis, 70. Es decir, que el 13,5 que obtuvo el sujeto dentro de la primera test, dentro de la primera forma o de la forma A, se corresponde con el percentil 70. Una vez que ya sé que este es el percentil 70, pues lo que yo hago es la equiparación, la voy a hacer jugando con el percentil 70. Es decir, me voy ahora a la forma B, me voy a ir a la distribución de datos que tenga de la forma B y voy a ver cuál es la puntuación que se corresponde con dicho percentil. Vale, estos datos ya son de B. Esto, como veis, son los datos de B. Aquí ya he puesto FB en vez de CA, pues más cuidadoso. Y pues lo que tengo que hacer es lo mismo. Sé que el valor que estoy buscando es el percentil 70, es decir, lo contrario de antes. Lo primero que voy a calcular es cuántos valores tienen que quedar por detrás del percentil 70. Pues el 70% de los 50 valores. Si hacéis la cuenta, eso me queda 35. Por lo que recorriendo esta columna veo que el percentil 70 se encuentra en este intervalo. El primero que supera o iguala a esos 35. Está en el intervalo que va desde 13,5 hasta 14,5. Lo primero es detectar en qué intervalo está. Una vez que ya sé que está en ese intervalo, hago iba a decir lo mismo que antes, no, justo lo contrario. Aquí sé que el percentil vale 70, sustituyo todo por lo demás y aquí justamente esto es lo que desconozco. Antes conocía el XC y saqué el valor del percentil, ahora conozco el percentil, voy a sacar el valor de B. Le he llamado B por ser de la forma B. Aquí ya es un poquito de álgebra, no sé cómo andaréis de álgebra, hay que resolver la ecuación, en fin, aquí está resuelta, y me queda que la B vale 14,13, con lo que la respuesta correcta sería y es la C. Bueno, pues espero que os sirva, más que para los que lo habéis hecho, para los que lo tenéis que hacer bien en la siguiente semana, a modo así también de un poco de repaso. Viene septiembre o viene el año siguiente, aunque sabéis que es tal el volumen de contenidos que el examen de la siguiente semana pues pudiera ocurrir que no se pareciese en nada a este, ¿vale? Pero bueno, le hemos dado una vuelta a contenidos de la materia que siempre creo que es bueno. Pues si tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo y muchas gracias.